Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este tercer día de Pintando Colombia 2025. Hoy iniciaremos nuestra agenda con la charla Rodoline HBR Innovación Sustentable en Aditivos para Recubrimientos, que será presentada por Leandro Lemos Alves, Business and Market Development en ScienceCo. Antes de darle la palabra a ScienceCo, les queremos hacer dos recomendaciones. La primera es que sus preguntas las pueden realizar a través del chat que está en la pestaña de preguntas que se encuentra a la derecha de su pantalla. Al final serán resueltas y cualquier pregunta que por temas de tiempo no alcance a ser respondida será atendida vía correo electrónico. También queremos recordarles que Acoplásticos no se hace responsable por las opiniones, comentarios, afirmaciones o cualquier otro tipo de información proporcionada por los ponentes, expositores o terceros durante la realización del evento virtual Pintando Colombia 2025. El contenido presentado por los expositores en las diferentes sesiones de la programación es de exclusiva responsabilidad de quien lo emite y no refleja necesariamente la posición, valores ni políticas de la asociación. En consecuencia, Acoplásticos no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso o aplicación del contenido expuesto por terceros. Bueno, pues nuevamente bienvenidos. Adelante, Claudia, Leandro, muchas gracias. Buenos días para todos. Somos ScienceCo, una empresa de especialidades que nace en 2023 con un legado de más de 160 años después del spin-off de Solvay. Mi nombre es Claudia Acevedo, soy gerente comercial para la región andina y me complace mucho presentar a Leandro Alves. Él es nuestro gerente de desarrollo de negocios con más de 15 años de experiencia en el mercado, especializado en identificar oportunidades estratégicas, establecer asociaciones de alto impacto e impulsar resultados sobresalientes. En ScienceCo ha liderado iniciativas en el área de surfactantes y monómeros especiales, abarcando el área de pinturas, adhesivos PSA y dispersión de pigmentos. Leandro tiene una sólida experiencia en análisis de mercado, estrategias de venta y desarrollo de productos, apoyando a un equipo de ventas de alto rendimiento en toda Latinoamérica y ha colaborado estrechamente con el equipo de investigación y desarrollo para dar soluciones innovadoras al mercado. Su labor incluye la transferencia de tecnologías, el lanzamiento de nuevos productos y el monitoreo constante de las tendencias globales en los mercados de coatings y adhesivos. Leandro, guiado por la innovación, la sostenibilidad y el enfoque en los resultados, se ha dedicado a crear soluciones que satisfacen las necesidades de nuestros clientes y están alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Leandro. Gracias, Claudia. Mucho gusto. Muy feliz de estar aquí hoy. Hoy vamos a hablar de un producto muy interesante para nosotros. Es un lanzamiento llamado Rodoline HBR. Yo voy a compartir ahora la pantalla para podermos hablar un poco más de este producto. Es un placer estar acá con ustedes más una vez en el Pintando Colombia. Creo que ya tiene la pantalla, ¿correcto? Proyectada. Funciona bien. Entonces, como yo comenté, hoy vamos a hablar sobre un producto muy nuevo. Es un desarrollo que fue el lanzamiento fue este año en todo el mundo. Es ya un producto con una buena trayectoria comercial, con vendas, un interés muy grande en toda la región de Américas, también en todo el globo. La agenda hoy un poco sobre el problema que vamos a ver con este producto nuevo y las alternativas que tenemos, el problema en sí que pasa en las pinturas,
Vamos a hablar un poco de la performance del producto en pinturas y también un poco de otras propiedades. Después, al final, intentar un poco cómo funciona el producto, cómo el mecanismo químico por detrás del producto. Y al final, todos los beneficios sumarizados. Como ya comentó Claudia, ScienceCo es una división de la empresa Solvay que fue en 2023. Tenemos una broma que decimos que es una nueva compañía de 160 años porque sigue con todo el background de que teníamos en Solvay, pero ahora con un nuevo nombre, también más enfocada en soluciones sustentables, en innovación y tecnología. Un poco de los números que por detrás de ScienceCo. Entonces, es una empresa que está principalmente en Américas, después de Asia y Europa. Entonces, hablando un poco del Rodoline HBG. El Rodoline HBG fue desarrollado para reemplazar los fluorsurfactantes. Para aquellos que no están acostumbrados, los fluorsurfactantes son una tecnología que se usa muchísimo, principalmente en Estados Unidos, pero también en toda América, que tiene una performance que es muy única, como tenemos acá los beneficios de los fluorsurfactantes. Eh, la porcentaje de uso de los fluorsurfactantes es muy baja, con una cantidad de hasta 0.01% a menos de 0.1% sobre el peso total de la formulación. Tiene la propiedad de que cuando aplicado en la pintura, los fluorsurfactantes de ser hidrofóbica, tiene una buena resistencia a óleos en general, se evita la pega de suciedad. También tiene una buena propiedad en la humectación, también en el acabamiento del filme al final. Tiene baja formación de espumación. Principalmente tiene la propiedad que llamamos de block resistance, que es la propiedad que evita que dos pinturas pintadas se peguen y cuando se despeguen, no tienen ningún daño en el filme pintado. Entonces, el block resistance de los fluorsurfactantes es muy único. Hasta hoy no había nada que pudiese reemplazar bien los fluorsurfactantes. Pero el problema es que los fluorsurfactantes están en la denominación de los chemical forevers, que son los productos que tienen la tendencia de ser banidos en muchos usos por el riesgo que se tiene a la vida humana, porque es un bioacumulador. También hay muchos estudios perigos relacionados al cáncer con el uso de los fluorsurfactantes. Hoy ya hay muchas regulaciones que están intentando banir el uso de fluorsurfactantes y que se pasó también que muchas compañías optaron por buscar alternativas a los fluorosurfactantes para no tener ningún tipo de problema con, por ejemplo, procesos o daños a imagen por el uso de un producto que puede traer algún maleficio para los que hacen la aplicación de la pintura o los que lo usan, por ejemplo, en la fabricación de productos como eso. Entonces, si por un lado tienen un producto que funciona muy bien con una performance única, por otro tenemos una fuerza regulatoria muy grande. Entonces, eso es el problema que tenemos con los fluorsurfactantes. Hablando un poco más del block resistance, que es una de las principales características que el fluorsurfactante interfiere en las pinturas. Eh, el proceso de blocking, por ejemplo, acá tenemos una representación técnica de una pintura, dos superficies de pinturas. Entonces, en la superficie tenemos como
los polímeros que están libres en la superficie de la pintura, que hay surfactantes, polímeros que están en la superficie. Cuando se ponen juntas las dos pinturas, por ejemplo, con una ventana, una puerta, se están juntas las dos partes pintadas. Si hay como una difusión o entre o una conexión entre las dos partes, si hay como una junción de las pinturas. Cuando se abre, si tiene este efecto que llamamos de un malo block resistance. Hay un daño en la pintura. Entonces, la principal función de los flúor surfactantes es evitar que eso se pase. Entonces, se evita que haga este problema y que tengan resultados como esos. Estos son problemas muy comunes en pinturas de alto brillo, el semibrillo, en pinturas con alta cantidad de corantes, en pinturas más cuores más oscuras, y pinturas también con bajo VOC. Entonces, lo que influencia el block resistance es la temperatura, la humedad, el tiempo de contacto entre las superficies, la presión, todo eso se impacta en el block resistance. Para eso hay un test en ACTM que se hace una buena reproducción de este tipo de problema. Y hasta hoy solamente los flúor surfactantes que funcionaban muy bien para esta aplicación. Entonces, por ejemplo, hay otras aplicaciones, por ejemplo, en inks también tenemos este tipo de problemas. Eh, en, en partes que se tiene, por ejemplo, puertas o ventanas hay cores más oscuras, donde siempre se tiene mucho contacto, tintas con bajo VOC, alto brillo, como en pega de suciedad, como pinturas para techos. En maderas también a veces se tiene, en placas de maderas también se tiene el problema de TAC, que es muy alto. Entonces, como comenté, este sería un buen resultado de blocking, que después de las partes conectadas por un tiempo, presión y temperatura, cuando se sueltan no hay ninguna pérdida de calidad del filme. Este acá sería un malo resultado, que es un poor block resistance. ¿Cómo se hace hasta hoy en lo uso de los, cómo se evita este block resistance, se mejora el block resistance? El primero son el más usual, sería el uso de los flúor surfactantes. Entonces, aquí está el sistema de flúor surfactantes, que se está como en la superficie de la pintura y que se evita que las dos partes se conecten. Entonces, este es el más común. Entonces, cuando se usa el flúor surfactante, los resultados son muy buenos. Hay otras maneras también de resolver que son como ajustes en la formulación. En la emulsión, por ejemplo, se hace con un TG más alto, la pintura. Se tiene la emulsión es más dura, que le llamamos, entonces se tiene un mejor contacto entre las superficies, no hay tanto bloque. Pero cuando se aumenta el TG de la emulsión, se necesita más coalescentes, entonces también se incrementa el VOC. En general, el VOC en pinturas premium también es algo que es controlado. Se puede intentar también incrementar el PVC de la pintura, que significa tener menos emulsiones para más pigmentos y cargas, pero eso se baja el brillo de las pinturas y también se reduce la durabilidad de las pinturas. En los aditivos, além de los flúor surfactantes, que funcionan muy bien, pero se tiene el problema regulatorio, que es muy, muy grave. Se tiene otros tipos de aditivos que se puede utilizar, como los silicones y las ceras especiales. Pero los silicones y las ceras especiales tienen características, por ejemplo,
que la adhesión entre manos de pintura se queda a veces más difícil y también los problemas de wetting y de la uniformidad del fume. Entonces, no sé, las ceras, siliconas especiales también traen una dificultad en el uso. En cuanto a los fluorosurfactantes, funcionan muy bien, pero se tiene todo el problema regulatorio por detrás. Por cuando empezamos a procurar alternativas para reemplazar los fluorosurfactantes, vimos algunas alternativas, intentamos algunas alternativas como los surfactantes. Entonces, los surfactantes no iónicos, por ejemplo, que intentamos con muchos HLBs diferentes, HLBs diferentes. En el gloss, el brillo se va bien, la estabilidad se va bien, la aceptación de color se mejora porque es una característica de los surfactantes no iónicos. Es muy compatible con el sistema, no tiene problemas de compatibilidad como otros aditivos, pero no se mejora en nada la cuestión de block resistance. En general, hasta a veces se tienen una peora. Entonces, los surfactantes no iónicos, por un lado, funcionan bien, muy bien para muchas propiedades, para otras propiedades es muy malo. Para la propiedad de blocking, no tiene un efecto positivo. La segunda alternativa fue con los surfactantes aniónicos, que también tenía buen brillo, estabilidad, la aceptación de color es buena, se funciona como un codispersante, puede mejorar la opacidad, pero había la mejora en el length blocking era muy limitada con los surfactantes que teníamos. Entonces, o que se pasó, vimos que la mejor alternativa sería un surfactante aniónico, pero sería necesario hacer cambios en la estructura de la molécula para tener para mejorar la cuestión del blocking, que era la cuestión que estábamos mirando acá, para reemplazar los fluorosurfactantes y los aditivos similares a ellos. Entonces, desarrollamos un surfactante que es el Rhodoline HBr. Rhodoline es el nombre que damos a la línea de surfactantes de aditivos para pinturas de Syensqo. Y HBr significa Hot Block Resistance, entonces la funcionalidad del producto. Entonces llegamos a un producto que era muy interesante, un producto aniónico con un contenido de sólido de 40%, en pH neutro, con una tensión superficial muy baja, que también no tenía ningún problema de regulatorio porque está cadastado en prácticamente todos los sistemas regulatorios. No hay ningún problema de aplicación como banimiento, como los surfactantes. APO free, libre de flúor, por supuesto, y bajo VOC. Y también con una cantidad de uso baja, una baja cantidad de uso en la formulación. Y también con algunas aplicaciones para adhesivos como los FDAs 21. Entonces es un producto que desde el punto de vista regulatorio, excelente, buena cantidad de sólidos, muy fácil de hacer la aplicación en la pintura. Entonces tenía un check de un buen producto para varias propiedades distintas. Entonces evaluamos muchísimas formas distintas en pinturas y acá tenemos algunos de los resultados que tenemos en las pinturas comparado con los fluorosurfactantes y también con otros tipos de productos. Entonces, hicimos un panel de estudios, un screening con estudios diferentes, utilizando un surfactante en una formulación conocida de pintura que está en en el próximo slide, comparando con surfactante no iónico, que sería el control, el blanco, el fluorosurfactante,
un surfactante aniónico regular que tenemos en nuestro portafolio, un siloxano, para ver, porque también son algunos proveedores indican para reemplazo de los surfactantes, fuller surfactantes, y el Jodoline HBG, todos en una baja cantidad de uso. Y, y aquí está la cantidad de que está en sólidos. Aquí está la cantidad de uso y aquí está la cantidad de baseada en sólidos. Todos los surfactantes convencionales en torno de 0,2% y el flúor surfactante 0,04%. En las propiedades que evaluamos, el block resistance, que es la principal, scrub resistance, stain resistance, water resistance, la adhesión, la pega de suciedad, que es de PUR, la apariencia, la opacidad, el brillo, la aceptación de color y la estabilidad también, porque también era un punto muy crítico, no reemplazo de los fluor surfactantes. Fue la formulación de la pintura, una formulación premium con una emulsión 100% acrílica, bajo VOC, semibrillo, con acá la cantidad de sólidos por volúmenes, el PVC y todo. Y como le comenté, aquí en lo que reemplazamos, aquí fue el wetting agent, que evaluamos diferentes tecnologías, como mencioné ahora, los surfactantes no iónico, los surfactantes no iónico más el flúor surfactante o aniónico, el siloxano y el Jodoline HBG. El blogging evaluamos utilizando el ASTM D4946, que se establece desde una puntuación que va de 0 a 10, siendo 0 muy malo blocking, o sea, si hay pérdida del filme, si hay barullo, pérdida del filme, hasta ningún tipo de TAC. Entonces, cuanto mayor, mejor. Cuanto más bajo, peor. Aquí hicimos lo teste con un día de cura, porque también es un punto interesante. El tiempo de curado de la pintura. Por ejemplo, con un día de cura es más crítico. Se hace, por ejemplo, con 7 días de cura del secado, no se tiene tanto problema. El flúor surfactante, este producto, fue desarrollado para funcionar principalmente no early stages que llamamos del secado. Cuanto antes se empieza a funcionar mejor. Entonces intentamos con un día de cura, un día de secado de la pintura. Y acá tenemos los resultados. Lo no iónico en torno de 3, entonces si hay una pérdida si hay mucho sonido, si hay pérdida de la pintura, muy malo. Los siloxanos ya tiene como un resultado un poco mejor, en torno de 6, que ainda si hay mucho blocking, pero no si hay pérdida de la pintura. El aniónico también un poco mejor que el no iónico, pero también ainda así muy malo. No hay pérdida de la pintura, pero está abajo, muy abajo de, por ejemplo, los flúor surfactante. Y acá el flúor surfactante y el Jodoline HBR, que es Novel Block Additive, tienen lo mismo desempeño. Muy bueno, prácticamente no hay nada de blocking. Entonces acá ya vemos que el flúor surfactante se destaca en relación a los otros productos. Ese funciona también cuanto el flúor surfactante. Entonces, otro problema que se tenía con los otros surfactantes es cuando se hace la pintura, se hace el teste del horno, como acá estaba como 10 días a 60 grados. Que se pasa es que los otros surfactantes tienen una performance muy mala después del horno, del teste del horno, que el Heat Age Stability.
Entonces hicimos lo mismo después de 10 días a 60 grados, la pintura, la aplicación, un día de jurado, la pintura, lo surfactante no iónico, el siloxano, prácticamente ya no tiene ninguna performance. Se baja muchísimo el surfactante aniónico también. En cuanto el flúor surfactante y el Jodoline HBG se mantienen en el mismo nivel de desempeño. Entonces, acá vimos que mismo en condiciones más críticas se funciona muy bien. Entonces, más una vez se funcionó también cuanto el flúor surfactante. Acá están los otros resultados que tenemos para este producto. Por ejemplo, la opacidad, la aceptación de color, el scrub resistance, stain resistance, la resistencia a stain de hidrofóbicos, hidrofílicos acá, la resistencia en cámara de humedad, la adhesión en aluminio, el brillo, todos cuando se compara el fluorosurfactante con el Jodoline HBG, se tiene un resultado muy similar en prácticamente todas las aplicaciones. Entonces, un poco mejor que los no iónicos, como era de esperar, en algunos puntos igual o mejor que el fluorosurfactantes. Entonces también se funciona muy bien, tiene como una propiedad de surfactante no iónico también. Después que el producto, la duda que teníamos de cómo funciona este surfactante, cuál es el efecto que tiene químicamente, por qué funciona de esta manera, por qué funciona también el Jodoline HBG, siendo un mecanismo muy distinto de los fluorosurfactantes. Entonces también teníamos esta duda de cómo se funcionaba este tipo de producto. Entonces, el principal es que el surfactante debía estar como en la superficie de la pintura, ocupando el máximo de espacio posible. Entonces, este Jodoline HBG tiene una estructura optimizada porque se ocupa mejor la superficie de la pintura después de la aplicación. Tiene una baja saturación de superficie, siempre está como eh, atachado en la superficie de la pintura. El CMC, la tensión superficial también, cuando comparado con lo flúor surfactante, es muy similar. Entonces también tiene una tensión superficial muy baja. Entonces esto es importante para este tipo de aplicación. Entonces, cuanto más baja, mejor para este tipo de aplicación. O que vimos también, por ejemplo, que también funciona muy bien como un wetting agent para mejorar la superficie de la pintura. Aquí tenemos, por ejemplo, una pintura con flúor surfactante, con el Jodoline HBG y una comparación con no iónico. Entonces, como vemos acá en la imagen, también tiene una excelente humectación de la superficie de la pintura. Este es como cuánto de área el surfactante ocupa. Entonces, aquí, como vemos, el Jodoline HBG comparado con surfactante aniónico fosfatado, vimos que tiene una ocupación de área superficial de la pintura mayor do que los surfactantes convencionales. Por eso, funciona mejor, por ejemplo, que los surfactantes aniónicos para este tipo de aplicación. Entonces, este fue uno de los principales eh, características del producto que vemos que se tiene en relación a los surfactantes convencionales. Por la optimización de la estructura
el Hodoline HBG ocupa como un mayor espacio de la pintura, en la superficie de la pintura. Acá es también la diferencia que vemos de tamaño de la ocupación de la superficie comparada con el hot blocking resistance. Entonces, como ya vimos antes, el hot blocking resistance del HBG es mejor de que los surfactantes aniónicos. Y vemos que la orientación y cómo se ocupa la superficie de la pintura es que hace la diferencia. Aquí se hay también más un ejemplo de cómo se pasa ISO. Aquí sería de un surfactante convencional. Si hay, por ejemplo, espacios libres, entonces aquí que tiene se pasa entrelazamiento entre las pinturas y se tiene el problema de blocking. El Hodoline HBG se ocupa como toda la superficie y eso se evita que se tiene el problema de blocking. Entonces, al final el Hodoline HBG fue optimizado para tener una estructura para que se funcione bien en estas condiciones. Este es el porqué del uso el por qué funciona también el Hodoline HBG en relación a los otros surfactantes convencionales y funciona también con todos los surfactantes, el flúor surfactante. Aquí también se tentó bajando la cantidad de Hodoline HBG a 0.12%, una cantidad más baja. Entonces se vio que mismo en cantidades bajas va a funcionar bien el blocking. Entonces empezamos con 0.4%, pero también vimos que en bajas cantidades también funcionaban. Bueno, entonces el ajuste siempre se hace intentando reducir al máximo la cantidad de surfactantes, siempre un punto óptimo para abajo de la cantidad. No se debe usar más surfactante de lo que se necesita. Aquí también hicimos ese es un otro test muy interesante también, que también es un requerimiento para hacer el reemplazo de los fluorosurfactantes. Hicimos con 2 horas de secado, de la pintura secado, hicimos el test de blocking y después con 24 horas también. Entonces, mismo en 2 horas de secado, que es muy poco en general, hablamos de una pintura que estaría lista con 4 horas. Aquí con 2 horas vimos que el Hodoline HBG se mantiene muy bueno también, mismo con el tiempo de secado muy pequeño. Este también era una de los desafíos, de los retos que teníamos para reemplazar los fluorosurfactantes, porque se funciona ya en las primeras horas muy bien los fluorosurfactantes. Entonces, se esperaba el mismo del Hodoline HBG. Entonces, como podemos saber, el Hodoline HBG funciona como una alternativa muy eficiente para reemplazar los fluorosurfactantes, principalmente en la cuestión del hot blocking resistance. Se mantienen buenas propiedades como la compatibilidad con todo el sistema, la humectación, no si hay daños en el brillo, al contrario, el brillo se queda muy bueno. La aceptación de color hasta mejor de que los fluorosurfactantes porque es un surfactante aniónico. No hay ningún impacto directo en scrub resistance, en la pega de suciedad, en stain resistance. Principalmente es un producto libre de flúor, no es un flúor surfactante, es APO free, como debe ser todos los surfactantes hoy. Tiene un bajo VOC que nos impacta en VOC de la pintura. Se funciona en distintos tipos aquí tenemos los resultados con acrílicos, pero también se funciona bien en estirenoacrílicos y otros tipos de sistemas en diferentes tipos de formulaciones. Estos son solamente algunos de los
testes que hicimos, es un producto que se evaluó de maneras muy distintas en muchas aplicaciones distintas. Tiene una baja recomendación, baja cantidad del uso, entonces de 0,1 a 0,5% basada en el peso total de la fórmula. Es un producto que ya está disponible. Este producto ya estamos produciendo en nuestra planta de Estados Unidos. Ya es un producto comercial. Está funcionando muy bien con nuestros clientes para el reemplazo de flúor surfactante. También es interesante, hay otras aplicaciones también muy interesantes. Por ejemplo, hay aplicaciones en inks. También se funcionó muy bien en inks. Hay una aplicación también muy interesante. Se hace como un layer para packagings, para que no se tiene como las gotas de agua en la superficie del packaging, porque se evita que se esté como las gotas de agua dentro del packaging y no se ve el producto. Hay también propiedades de bajar la inflamabilidad de algunas pinturas. Hay también una otra aplicación interesante que se utilizó en China, que en pinturas de poliuretano, base solvente, para parqueados, por ejemplo, para mouse, se mejoró también la pega de suciedad por los tires, la, me olvidé el nombre en español, los tires de los coches, también se funcionó bien. Entonces es un producto que funciona muy bien para block resistance en diferentes tipos de aplicaciones. Y también, más importante, está disponible. No tiene ningún problema regulatorio como los flúor surfactantes. Esto es muy interesante. También, mismo utilizando una cantidad un poco mayor que los flúor surfactantes, es un producto que en cuestión de precio es mejor que los flúor surfactantes. Entonces tiene como un paquete, un complete package de beneficios este producto. Este es en alguno de los resultados del Rodoline HBR para reemplazo de flúor surfactantes, pero se va mucho além se puede tener otras aplicaciones além de los flúor surfactantes, se puede reemplazar los siliconas, las ceras especiales, hay muchas aplicaciones a explorar. Nosotros de ScienceCo estamos a disposición para, para ayudar en los desarrollos con este producto o cualquier otro. Esta es la presentación. Bueno, Leandro, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Ok. Muchísimas gracias por tu presentación. En este momento tenemos un par de preguntas en el chat. Entonces, Sara Londoño, bueno, pide por favor si le envían las memorias, yo les dejaré el correo electrónico por el chat interno. Diana Carolina González dice, buenos días, me gustaría saber en qué tipos de resinas puede ser usado este material. ¿Podría ser usado para un epoxi base agua? Hola, Diana, excelente pregunta. Que hicimos, por ejemplo, algunas aplicaciones en acrílicos, estirenoacrílicos, en poliuretanos, en epox no evaluamos, epox base agua, pero yo creo que va a funcionar bien también, porque la característica principal del Rodoline HBR de estar en la superficie del producto, creo que va a funcionar bien en muchos tipos distintos de emociones. Entonces, sí, yo evaluaría, creo que no tenemos el dado, pero basado en los dados que ya tenemos en muchas aplicaciones distintas, creo que va a funcionar bien también. Muy bien. Diana Carolina pregunta también, ¿cómo podemos conseguir muestra y asesoría de uso? Sí, para las muestras, Claudia, nosotros de ScienceCo tenemos una oficina en Colombia que
soporta todo el Pacto Andino, los países del Pacto Andino. Ese puede también acá en la presentación. Puede enviar un correo y podemos hacer una charla también para hablar un poco más de las aplicaciones. Nosotros estamos disponibles. Correcto. Agregando lo que menciona Leandro, nosotros tenemos oficina acá en Bogotá, con sede aquí en Bogotá. Entonces, con mucho gusto nos pasas tus datos y podemos agendar una reunión. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. No sé si Leandro, Claudia quieren agregar algo más a la conferencia mientras de pronto nos dejan más preguntas por el chat. Este producto, en los últimos aditivos que hicimos el lanzamiento, este fue el producto, creo que se tuvo más éxito, más aprobaciones en un espacio muy corto de tiempo. Entonces vemos que es un producto muy interesante para evaluar, além de los reemplazo de los surfactantes, más también para otras propiedades donde se desea reducir el blocking entre la pega entre las pinturas. Entonces se tiene problemas con packaging, se tiene problemas con inks, se tiene problemas con pinturas que tiene que, después de aplicada la pintura, ya tiene que como tener en contacto con otra pintura recién pintada. Es un producto muy interesante para se evaluar. Muy bien. Solamente un comentario. Silvana Peñate también pide le envíen las memorias. Yo les compartiré el correo electrónico de Silvana. Sí. Por ahora no hay más preguntas en el chat. Yo aprovecho entonces un minutito para recordarle a nuestros asistentes que la siguiente charla inicia a las 10 de la mañana por un canal diferente. Entonces todavía están a tiempo de registrarse para la siguiente charla. Pueden hacerlo en el botón de agenda que está a la izquierda de sus pantallas. Nada más que agradecer a ScienceCo, a Claudia, a Leandro por estar en este espacio. Gracias a todos nuestros asistentes por estar conectados. Muchísimas gracias y que pasen un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Feliz día a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Feliz chao. día.